Bueno, como comenta el compañero, la ayudantía van a quedar para el día martes a las 3, si no me equivoco, partiendo la próxima semana. Así que, bueno, el ayudante él se va a comunicar con ustedes, les va a enviar el link, seguramente sea por Google Meet, y también él se va a encargar de compartirles la grabación y todo eso, ¿ya? Em, por lo demás, ¿cierto? El ayudante prepara guías, ¿cierto? Que yo voy subiendo a Campus Virtual. Por si no se han dado cuenta, la semana pasada subí, ¿cierto? Guías de ejercicio con la materia que vimos en la clase pasada. Terminando la clase de hoy, voy a subir la guía de esta semana. Y eso, también, ¿cierto? La próxima semana está fechado el primer taller para el día jueves. Así que para que estén atentos, tengan esa fecha presente. Yo les voy a recordar de todas maneras la próxima semana, pero para que tengan presente que el día jueves es el primer taller del RAW. Profe, tengo una duda. ¿Cuánto dura la ayudantía? La ayudantía debiese durar una hora, un poco más, un poco menos quizás, pero una hora más o menos del tiempo. Mm, La otra pregunta es lo del control. Uno, por ejemplo, descarga el control y puede tenerlo descargado todo el día o es con hora. No, lo pueden descargar, sí. Yo subo el archivo, lo dejo habilitado todo el día, ¿cierto? Lo pueden descargar. Y el apartado en el que tienen que enviar el archivo, ese es recomendable que lo abran solamente cuando lo vayan a enviar. Ya, no es necesario que lo tengan abierto todo el día. Cuando descargan el archivo, hacen su taller, cuando tengan lista la respuesta, abren el apartado para enviarlo y lo envían. Porque a veces lo abren antes y después se cierra y, y pasan cosas ahí, ¿cierto? Y no lo pueden enviar. Pero, pero sí está disponible todo el día. Ya, gracias. Así que eso respecto a informaciones del curso. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es un tema bien específico y bastante breve, diría yo, así que no creo que nos tome demasiado tiempo hoy. La clase anterior, ¿cierto? Vimos cómo encontrar sistemas equivalentes de fuerza, ¿cierto? En partículas en el espacio. O sea, ya hicimos todo el desglose para partículas en el plano. La clase anterior vimos cómo trabajar con partículas en el espacio, ¿cierto? Cómo hacer la descomposición vectorial de una fuerza dependiendo de la información que me entregue el problema, ¿cierto? Si me entrega las direcciones a través de ángulos, ¿cierto? Depende qué ángulos sean y también el ejemplo que vimos en particular era cuando conozco puntos en la línea de acción de la fuerza. O sea, la dirección se me está dando a través de puntos. Luego vimos, ¿cierto?, cómo sumar, que básicamente corresponde a la suma de componentes para obtener la fuerza completa. Y en ese punto estamos. Ya sabemos encontrar sistemas equivalentes de fuerza en el plano y en el espacio. Y en el plano además vimos, si recuerdan, al final vimos un tema que es el de equilibrio de partículas en el plano. Ahora vamos a extender ese concepto a equilibrio de partículas en el espacio. Ya, ese es el objetivo de la clase, solamente revisar esto. Entonces, así como en el plano, nosotros decíamos que una partícula estaba en equilibrio, ¿cierto? Cuando no tenía tendencias a la traslación en ninguna dirección, y eso se provocaba cuando la resultante de todas las fuerzas que actuaban sobre la partícula eran igual a cero, y eso se traducía en que las componentes, en este caso en el plano eran dos, ¿cierto? Tenían que ser la sumatoria de esas componentes iguales a cero. Decíamos que la partícula estaba en un estado de equilibrio, es decir, que no tenía tendencia a la traslación. Y eso se obtenía cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a cero. Esa ecuación para una partícula en el espacio es exactamente la misma, ¿cierto? Es una ecuación de carácter vectorial, que sería esta de acá, ¿cierto? Que me dice que la resultante, que es igual a la sumatoria vectorial de todas las fuerzas, es igual al cero vector, ¿ya? Esta es la condición
de equilibrio, en general para una partícula en el plano y en el espacio. Ahora, la diferencia únicamente, ¿cierto? Acá, cuando hablamos de partículas en el espacio, la única diferencia es que esta ecuación vectorial, en vez de transformarse en dos ecuaciones escalares, como era el caso en el plano, porque eran dos componentes, acá, ¿cierto?, se va a transformar en un sistema de tres ecuaciones, ¿ya? Debido a que, como tenemos tres dimensiones, tenemos tres posibilidades de movimientos traslacionales, traslación en X, traslación en Y, traslación en Z. Para que la partícula esté completamente en equilibrio y no haya tendencia a la traslación en ninguna dirección, tienen que anularse las tres componentes de la resultante y por lo tanto la sumatoria de fuerza en cada componente tiene que ser igual a cero. Matemáticamente se expresa en estas tres ecuaciones de acá. Sumatoria de fuerza en X igual a cero, sumatoria de fuerza en Y igual a cero, sumatoria de fuerza en Z igual a cero. Estas tres condiciones constituyen las condiciones necesarias y suficientes para garantizar que una partícula esté en equilibrio en el espacio, ya que estamos anulando los tres movimientos naturales posibles, y estas ecuaciones pueden ser utilizadas para resolver problemas que involucren equilibrio de una partícula, siempre y cuando este problema no involucre más de tres incógnitas, ¿cierto? Porque tenemos tres ecuaciones, entonces podemos resolver un sistema de un máximo de tres incógnitas. Esas tres incógnitas pueden ser, por ejemplo, las tres componentes de una fuerza, teniendo una fuerza completamente desconocida, es decir, sin conocer ni el módulo ni la dirección, podemos obtener esa fuerza completamente, ya sea obteniendo el módulo y los dos ángulos directores, ahí tenemos tres incógnitas, o las tres componentes que igual son tres incógnitas. Otro problema muy común es cuando las tres incógnitas son tres magnitudes de fuerzas cuyas direcciones son conocidas. Esto generalmente ocurre cuando tenemos tensiones, ¿cierto? Tensiones que van transmitidas en cables, que se sabe los puntos que conectan estos cables, por lo tanto, ¿cierto? Por la naturaleza de una tensión, se va a conocer la dirección de la fuerza, más no se conoce el módulo, entonces el módulo conlleva solamente una incógnita. En ese caso podemos tener hasta tres fuerzas desconocidas y poder resolver ese sistema con estas tres ecuaciones. Y bueno, para abordar este tipo de problema, al igual que como hicimos en el plano, el primer paso siempre va a ser graficar u obtener un diagrama cuerpo libre de la partícula que se está analizando, ¿cierto? Que es básicamente un diagrama en el cual se aísle el cuerpo bajo consideración y se expongan todas las fuerzas que actúan sobre este, tanto las que son conocidas como las que son incógnitas, ¿vale? Eso es todo el fundamento, ¿cierto? Es básicamente extender el concepto de fuerza, o sea, de equilibrio en el plano, extenderlo al espacio. No es más que eso, así que vamos a ver un ejemplo directamente para ver cómo aplicamos esto en la práctica. El ejemplo en este caso es este de acá. Tenemos una caja, ¿cierto?, de 1.600 libras de peso, que se sostiene por medio de tres cables de la forma que se muestra en la figura. Queremos determinar la tensión en cada cable. ¿Vale? Tenemos una caja sostenida por tres cables, AB, AC y AD, ¿cierto? Y cada una de estos cables conlleva una tensión. Tenemos el peso además de la caja y queremos determinar cómo se distribuye ese peso en las tres tensiones. Así que bueno, nos vamos a poner a resolver este problema. Así que bueno, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es, como siempre, un diagrama cuerpo libre. Ese siempre va a ser por excelencia el primer paso cuando analicemos
problemas de equilibrio. Hacemos entonces el diagrama cuerpo libre y recuerden que tenemos que escoger qué punto, porque acá estamos analizando partículas, qué punto nos conviene para hacer el diagrama cuerpo libre que involucre las fuerzas que se nos está pidiendo calcular. Queremos determinar las tres tensiones. Claramente las tres tensiones convergen en el punto A. Así que vamos a hacer el diagrama cuerpo libre del punto A. ¿Cierto? Vamos a tener nuestro objeto bajo análisis. Y sobre este cuerpo, ¿cierto? Están conectados tres cables hacia arriba. Cada cable, ¿cierto? Conlleva, como sabemos, una tensión. Esa tensión tiene la característica de siempre seguir la misma dirección que el cable y siempre salir desde el punto en el cual se está aplicando. Es decir, tenemos acá el punto, tendríamos una tensión AD, ¿cierto? Que tiene la misma dirección que el cable AD. Tendríamos una tensión que va desde A hasta B, con la misma dirección que el cable. Algo así por el estilo. Y una tercera tensión que va desde A hasta C, siguiendo también la misma dirección del cable. Tendríamos esas tres fuerzas y además, ¿cierto? En este punto se van a transmitir o se va a transmitir, ¿cierto? El peso de la caja. O sea, ese punto ahí está soportando todo el peso de la caja, lógicamente, hacia abajo. Aquí tendríamos el peso. Esta es la partícula, esta sería la tensión AD, la tensión AB y la tensión AC. Y acá, ¿cierto? Tenemos el peso W que se nos da como dato del problema, que serían 1600 libras. Así que ahora debiésemos plantear las ecuaciones de equilibrio, pero el problema, ¿cierto?, es que no conocemos vectorialmente la descripción de estas tres fuerzas. ¿Ya? No tenemos la definición de estas tres fuerzas de forma vectorial. Así que tenemos que encontrar, tenemos que escribir, ¿cierto?, los vectores fuerza. Tal como hicimos en la clase anterior. Entonces necesitamos en realidad, necesitamos los vectores posición, primero que nada, ¿cierto? Los vectores posición. En este caso necesitaríamos el vector que va desde A hasta B, ¿cierto? El vector que va desde A hasta C y el vector que va desde A hasta D. ¿Cierto? El vector que va desde A hasta B lo podemos encontrar restándole a las coordenadas del punto B las coordenadas del punto A. Entonces, si miramos el dibujo, el punto B, en este caso, ¿cierto? Si este es nuestro origen, ¿cierto? El punto B se encuentra a menos 36 pulgadas en X y a menos 27 pulgadas en Z. ¿Cierto? Tenemos menos 36, entonces, menos 36 en Itongo, menos 27 en K. Esas son las coordenadas del punto B. El punto A, ¿cierto?, se encuentra abajo del origen a menos 60. Menos, entonces, menos 60. Acá hay que tener cuidado con los signos. Entonces, si despejamos, o sea, si hacemos el cálculo, acá tendríamos menos 36 en Itongo, más 60 en J, y tenemos menos 27 en K. Ese sería el primer vector posición. Lo podemos comprobar de forma visual, ¿cierto? Como vimos en la clase anterior. Este vector básicamente lo que describe es más o menos el camino
que yo tendría que recorrer si es que quiero ir desde el punto A al punto B. Entonces, para recorrer ese camino tendría que ir 60 unidades hacia arriba, o sea, son los más 60 que hay en J, luego tendría que ir menos 36 unidades en I hacia atrás, y luego tendría que ir menos 27 unidades en K hacia atrás. De esa manera tengo el vector posición que une los puntos desde el A hasta el B. Repetimos el proceso con los otros dos vectores, RC menos RA. En este caso el punto C, ¿cierto?, está en 32 unidades en Z, o sea, 32 unidades en K. Entonces voy a tener 32 unidades en K menos 60 unidades en J. Y esto me va a quedar 60 unidades en J más 32 unidades en K. Último vector, ¿cierto? Punto D menos punto A. El punto D en este caso, ¿cierto?, se encuentra a 40 unidades en I, ¿cierto? 40 unidades en I y menos 27 en Z, en K. Entonces serían 40 unidades en I menos, ¿cuánto dijimos? 27. Menos 27 en K, ¿cierto? Menos el punto A, que sería menos 60. Esto me quedaría 40 en I, más 60 en J y menos 27 en K. Esos serían los tres vectores posición que describen, ¿cierto?, las distancias que separan los puntos. Ahora, ¿cierto?, sacamos los módulos. Sacamos los módulos. El módulo de RAB sería 36 al cuadrado, más 60 al cuadrado, más 27 al cuadrado, bajo raíz. Esto me debiese dar 75 pulgadas. Acá estamos trabajando en pulgadas, por si acaso. Acá no puse unidades, esto está todo en pulgadas, los vectores en pulgadas. Inch, ¿cierto?, es la abreviatura de pulgadas en inglés. Acá igual sacamos el módulo de AC, 60 cuadrados más 32 cuadrados bajo raíz, y aquí también en RAD, 40 cuadrados más 60 cuadrados más 27 cuadrados bajo raíz, y esto debiese dar 68 pulgadas y esto debiese dar 77 pulgadas. Ahora, ¿cierto?, estos vectores lo que hacemos es transformarlos en vectores unitarios, ¿sí? ¿Cómo transformamos en vectores unitarios? Dividimos, ¿cierto?, el vector completo en su módulo. De esa manera obtenemos, por ejemplo, el vector unitario AB, ¿cierto?, dividiendo el vector RAB sobre su mismo módulo. Entonces aquí vamos a tener menos 36 en Itongo, más 60 en J, menos 27 en K, todo eso, ¿cierto?, sobre 75. Se van a anular las unidades, así que esto me queda adimensional. Lo mismo con el vector AC, en este caso me quedaría 60 en J, más 32 en K, sobre 68. Y por último, el vector unitario AD sería 40 en I, más 60 en J, menos 27 en K, sobre 77. Y en este caso, no es conveniente hacer el cálculo de la fracción todavía, mejor hacer ese cálculo al final. Y recordemos, ¿cierto?, que cada uno de estos vectores lo que describe es la dirección de la fuerza. O sea, por ejemplo, el vector unitario lambda AB es un vector unitario que va en esta dirección. Lambda AB.
Entonces, este vector contiene, ¿cierto?, la información de esta dirección, de esta fuerza que no conocemos la dirección o no conocíamos en un principio. Entonces, ahora sí que podemos expresar las fuerzas, las podemos expresar como vectores, ¿ya? A pesar de que los módulos son desconocidos, ¿cierto? Son las incógnitas de este problema, ¿cierto? Vamos a expresar las fuerzas en notación vectorial, ¿cierto? Para obtener la fuerza tendríamos que multiplicar el módulo, ¿cierto? Por ejemplo, para obtener la tensión que va desde A hasta B como vector, tenemos que multiplicar el módulo, que es nuestra incógnita, por el vector unitario, por lambda AB. Por lambda. Entonces sería TAB por esto que está acá, que es el vector unitario. Todo esto, ¿cierto?, es la expresión de la fuerza o de la tensión AB. Entonces, esto lo podemos distribuir. Podemos tener, ¿cierto?, menos 36 sobre 75 por el módulo en Itongo, más 60 sobre 75 por el módulo en J, y menos 27 sobre 75 por el módulo en K. Esa es una expresión, ¿cierto?, de la fuerza desconocida con el módulo como incógnita, pero en su notación vectorial. No sé si hasta acá hay alguna duda o algún comentario que alguien quiera hacer. Parece que no. Seguimos con la segunda fuerza entonces. Acá igual tenemos nuestro módulo como incógnita, ¿cierto? Y nuestro vector unitario que es conocido. Se fijan que en este problema claramente las tres incógnitas son los tres módulos, ¿cierto? Porque las direcciones son conocidas, porque son tensiones, ¿ya? Al ser tensiones conozco la dirección del cable, por ende conozco la dirección de la fuerza, ¿ya? Lo único que no conozco de esas fuerzas, de esas tensiones, son los módulos. Por eso tenemos una incógnita por fuerza. Si la fuerza fuese completamente desconocida, serían tres incógnitas por fuerza. De esa manera no podría resolver claramente el problema. Entonces acá, ¿cierto?, tendríamos 60 sobre 68 por la tensión AC en Itongo, más 32 sobre 68 por la tensión AC en J. O no, en K, perdón. En K-Tongo. Ya, esa sería la expresión vectorial de la segunda fuerza, a pesar de que no la conocemos completamente. Luego tenemos la tensión AD, que sería, ¿cierto? En este caso era 40, 50 y menos 20, 60, perdón, es un 60, 50, parece con 60, sí. Menos 27 y sobre 77. Así que la voy a distribuir inmediatamente. Tenemos 40 sobre 77 en la tensión AD en Itongo, más 60 sobre 77 por la tensión AD en J, y menos 27 sobre 77 tensión AD en K. Aquí ya tenemos las tres incógnitas, o sea, las tres fuerzas expresadas en su notación vectorial, ¿vale? Tenemos las tres fuerzas expresadas perfectamente en su notación vectorial. Entonces, ahora que tenemos la fuerza expresada, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿ya?
porque lógicamente, ¿cierto? Que este es un problema de equilibrio, o sea, esto no se está trasladando, ¿cierto? No se está moviendo, está en perfecto equilibrio, en reposo. Entonces, la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Vectorialmente sería, ¿cierto? Que la tensión AB más la tensión AC más la tensión AD, o sea, las tres tensiones más el peso que igual actúa en nuestro sistema, eso es igual a cero vector. ¿Cierto? Ese sería la ecuación vectorial. Luego, ¿cierto? Tendría que reemplazar estas tres fuerzas más la fuerza del peso, que igual la vamos a escribir como vector antes de pasar a este paso. Antes de pasar a este paso, ¿cierto? El peso como vector serían menos 1600, si no me equivoco, eran en J. Menos 1600 en J y esto está en libras. Ya, entonces, si yo distribuyo esta ecuación, ¿cierto? Que es un paso que no voy a hacer, tendríamos algo en Itongo, ¿cierto? Tendríamos las cuatro componentes de estas cuatro fuerzas que van en Itongo, agrupadas, ¿cierto? Más las componentes que van en J, más las componentes que van en K, y eso sería igual al cero vector, que es 0 en Itongo más 0 en J más 0 en K. Entonces, ¿cierto? Para que esta ecuación vectorial se cumpla, se tiene que cumplir, lógicamente, que este factor que está acá sea igual al 0 que está acá, que acompaña al Itongo. Entonces, vamos planteando las ecuaciones escalares, ¿ya? Primero tendríamos la ecuación sumatoria de fuerza en X igual a 0, ¿cierto? Esta ecuación me dice que la sumatoria de las componentes X de las fuerzas que actúan sobre el sistema tienen que ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tienen componente en X? Estaría esta componente de la fuerza de la tensión AB, o sea, menos 36 sobre 75 por la tensión AB, ¿cierto? Esa sería la componente en X, y Tongo. Luego tendríamos más 60. Ya, aquí creo que me equivoqué, ¿es cierto? Esta no tenía componente en X, era en J. Ese 60 es en J. Ya, esto va en J. Así que esta fuerza no tiene componente en J, ¿cierto? Porque la tensión AC, ¿cierto? No tiene componente en X. Está en el plano y Z. Ya, entonces esa no va, iría esta de acá. Más 40 sobre 77. Más 40 sobre 77, tensión AD. Y el peso tampoco tiene componente en X. Así que esto tiene que ser igual a 0. Esa sería la primera ecuación de equilibrio, ¿cierto? La ecuación de sumatoria de fuerza en X. Vamos entonces por la segunda ecuación, que sería sumatoria de fuerza en I igual a 0. ¿Cierto? En esta ecuación nos traemos a colación, ¿cierto? Todas las componentes I de las cuatro fuerzas de mi sistema, o sea, 60 sobre 75, tensión AB. Luego tenemos más 60 sobre 68, más 60 sobre 68, tensión AC, y más 60 sobre 77, tensión AD. Más 60 sobre 77, tensión AD, y acá no hay que olvidarse del peso, que igual va dirigido en I o en J tongo, en el eje Y, ¿cierto? Que serían menos 1600 libras. Esto igual tiene que ser equivalente a 0. Esa sería la segunda ecuación de equilibrio de la sumatoria de fuerzas en I. Vamos por la última ecuación entonces, que sería sumatoria de fuerza en Z igual a 0. ¿Cierto? Acá nos traemos esta componente y esta. ¿Cierto? Las otras no las marqué. Las componentes ni eran esta y esta y esta. Y las componentes en X, esta de acá y esta de acá.
Así que esta ecuación me quedaría menos 27 sobre 75, menos 27 sobre 75, tensión AB, luego más 32 sobre 68, más 32 sobre 68, tensión AC, y finalmente la última componente serían menos 27 sobre 77. Menos 27 sobre 77, tensión AD. Y esto igual a 0. Esa sería la última. ¿Sí? Dime. Perfecto, tengo una duda. Si es peso, ¿por qué ponemos 1600 libras? No, o Porque sea, no debería ser en fuerza. es que libras es unidad de fuerza. Es la unidad de fuerza en el sistema inglés. Y acá estamos trabajando en el sistema inglés. Tenemos libras Ah, ya. como unidad de fuerza. Y si fuese entonces kilogramos, tendríamos que ahí sí multiplicarlo por el 9,8. Claro, o sea, sí. Si te diera en kilogramos, habría que multiplicar por 9,81. Pero este problema, si te fijas, están todas las unidades en el sistema inglés. O sea, te estoy dando las longitudes en pulgadas y la fuerza en libras, 1600 libras, que es Mm, directamente unidad de fuerza. ya, gracias. De nada. Esa es una de las ventajas del sistema inglés, que el peso se da directamente en libras, no se da en SLU, que es la unidad de masa, y que ahí sí que hubiese que multiplicar por la multiplicación por la aceleración de gravedad, ¿sí? Para pasarlo a fuerza. En este caso directamente ya está en fuerza. Así que bueno, si nos fijamos, acá tenemos un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 ecuaciones. O sea, esto es perfectamente resolvible, ¿ya? Acá no lo voy a resolver, tampoco me interesa que lo sepan resolver. Si esto ustedes lo meten en una calculadora o algún programa y obtienen las soluciones, no hay problema ya. Yo no voy a evaluar la resolución de un sistema acá, tampoco es complicado, ¿cierto? Por ejemplo, pudiésemos reemplazar acá, despejar alguna de estas dos tensiones de la primera ecuación, por ejemplo, obtener la tensión AB como función de la tensión AD, reemplazar eso en las otras dos, ahí reduzco a 2 por 2 el sistema, ¿cierto? Y finalmente despejo o resuelvo el sistema 2 por 2 con algún método. No es tan complicado, también podemos pasar esto a matriz, si es que nos es conveniente. Vamos a escribir la matriz. En este caso, ¿cierto? Sería menos 36 sobre 75, 0, porque no hay tensión AC en la primera ecuación. Tensión, perdón. Aquí 40 sobre 77. Luego tendríamos 60 sobre 75, 60 sobre 68, 60 sobre 77. Y abajo, ¿cierto? Menos 27 sobre 75, 32 sobre 68 y menos 27 sobre 77. Esto multiplicado por el vector de incógnitas, tensión AB, tensión AC, tensión AD, y esto igual, ¿cierto? A 0, 1600, lo pasamos sumando, y 0. Podemos resolver este sistema como matriz, encontrar la inversa, ¿cierto? Multiplicar y demás. ¿Ya? En este caso, como digo, no me interesa demasiado cómo lo resuelvan. Les voy a dar los resultados, que serían en este caso la tensión AB tendría un valor de 571 libras, la tensión AC tendría un valor de 830 libras. Estos son los módulos, ¿cierto? Por supuesto son los módulos, que eran las incógnitas. Y la tensión AD tiene un valor de 528 libras como módulos. Estos serían los resultados del problema. Luego también podemos describir las fuerzas como vectores.
ahora que conocemos su módulo, ¿ya? O sea, podemos, por ejemplo, para la tensión AB, voy a traer esto acá abajo. Acá, ¿cierto? Podemos reemplazar el módulo que ahora lo conocemos en estos vectores para conocer la fuerza completamente. Por ejemplo, acá, ¿cierto? El módulo me dio 571, así que tendríamos 571, ¿cierto? Por menos 36 dividido en 75. Eso me daría menos 274 en Itongo. Luego tendríamos 571 por 60 dividido en 75. Esto sería, ¿cierto? Más 456,8 en J. Y luego tendríamos menos 571 por 27 dividido en 75. Menos 205,6 en K. Y esto en libras. Esta sería, por ejemplo, la expresión final como vector de la tensión. ¿Ya? Podemos calcular también los ángulos si son necesarios. O sea, los ángulos directores, en este caso no es tan relevante porque como conocemos la dirección de la fuerza ya, porque conocemos dos puntos de su línea de acción, igual directamente estamos conociendo la dirección. Entonces no es tan necesario calcular un ángulo, pero sí, quizás para visualizarlo se puede. Eso, chicos. ¿Dudas, consultas hasta acá? Yo no, profe. ¿El taller entra hasta esto? ¿No? Sí, hasta lo de hoy día. Ya, gracias. Hasta luego hoy día. Bueno, como verán, ¿cierto? Esto en realidad no es tan complejo. Es un proceso más o menos arduo, ¿cierto? Tiene hartos pasos. Hay que escribir bien los vectores. Tener ojo, ¿cierto? No equivocarse en algún paso inicial porque luego el error se arrastra. Son varios pasos. Hay que escribir los vectores posición, encontrar vectores unitarios. Quizás cuando tengan más prácticas pueden pasar directamente a encontrar los vectores unitarios o a describir la fuerza directamente. No es necesario hacer todo tan específico, siempre y cuando se entienda. ¿Pero puedes subir esta hojita también? Por favor. Sí, sí, no hay problema. Gracias. Así que eso, chicos, en realidad este era el tema que quería ver hoy, cuando terminamos temprano. Aquí, bueno, igual está resuelto en el PPT. Está el cálculo. Ahí está la matriz, el sistema final. Así que bueno, si no hay dudas ni consultas, dejamos hasta acá la clase. Con esto damos por finalizado lo que es sistema equivalente en partículas, ya sea en el plano o en el espacio. Ya la próxima clase comenzamos a ver lo que son cuerpos rígidos, o sea, cuerpos que ya no son un punto en el espacio, sino que tienen una dimensión, tienen un tamaño y hay que tener otras consideraciones para evaluar los sistemas de fuerza que actúan sobre ellos. Ya vamos a ver que hay otra variable que es importante cuando el cuerpo tiene dimensiones, que es la variable momento. ¿Ya? No solamente nos va a importar la fuerza, sino que también nos va a importar el momento que produce esa fuerza.
porque cuando el cuerpo tiene dimensiones, además de poder trasladarse como lo hacía la partícula, ¿cierto? También puede rotar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases. Así que eso, chicos, me despido. No sé si alguien va a comentar algo, si no me despido y nos vemos ya directamente el próximo lunes. Bueno, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Ya, profe.